Cuando el viento hable es una novela difícil de encasillar, y quizá ahí esté una de sus claves. No es un thriller al uso, aunque incorpore elementos de intriga. No es una novela bélica en sentido estricto, aunque esté atravesada por un contexto de guerra y posguerra. Y tampoco es solo una saga familiar. Conviene acercarse a esta novela con las expectativas bien colocadas. No propone una lectura de impacto inmediato, ni una sucesión de giros sorprendentes. Aquí el interés no está en desvelar un enigma, sino en acompañar un proceso lento, íntimo, a veces incluso incómodo. Es, ante todo, una historia de memoria, de pérdida y de resistencia íntima. Una novela que no avanza por golpes de efecto, sino por capas, por sedimentación emocional. Aquí la tensión no nace de lo que ocurre, sino de lo que pesa. La autora, Ángela Banzas, escribe desde un lugar muy concreto, el de la sensibilidad. Su prosa es cuidada, melódica, con una clara vocación poética. Se apoya con frecuencia en imágenes de la naturaleza, el viento, el mar, la luz, los árboles, pero no como simple decorado, sino como resonancia interior. La naturaleza en esta novela no adorna, acompaña, traduce, explica lo que los personajes no saben o no pueden decir con palabras. El léxico es sencillo en apariencia, accesible, pero nunca plano. La autora no necesita términos complejos, ni frases enfáticas para transmitir lo que duele. Prefiere palabras ligadas al cuerpo, a lo cotidiano, a lo que se toca y se pierde. Ese lenguaje cercano refuerza la sensación de verdad emocional y evita cualquier distancia artificiosa con el lector. Hay pasajes de una belleza indiscutible, especialmente cuando la historia se filtra a través de la mirada infantil. Ahí la novela encuentra uno de sus mayores aciertos: la capacidad de narrar el horror sin nombrarlo del todo, de mostrar la violencia sin necesidad de describirla de forma explícita. La elección de esa mirada no es solo estética, es una decisión ética. La violencia no se exhibe, se filtra. El horror no se describe, se intuye. Y eso, paradójicamente, lo vuelve más perturbador y más respetuoso. La novela avanza con un ritmo pausado, deliberadamente lento. No empuja al lector, no busca giros constantes, ni tensión mecánica. Avanza como avanza la memoria, con detenciones, con regresos, con insistencias. Quien espere una progresión clara de menos a más, o una tensión creciente que desemboque en un clímax nítido, puede sentir que el relato se repliega sobre sí mismo. Pero ese repliegue no es un fallo de pulso, sino una elección coherente con el tipo de historia que se está contando. Esto puede resultar profundamente envolvente para un lector paciente, pero también exigente para quien espere una intriga más ágil. Aquí no se corre, aquí se recuerda. El contexto histórico, la guerra y, sobre todo, la posguerra, está bien construido como clima emocional. El miedo, el silencio, la precariedad, la culpa heredada, la vigilancia constante. Todo eso está presente sin necesidad de subrayados ni consignas. La novela mantiene una mirada contenida y neutral. No hay maniqueísmo, hay dolor, miedo y pérdidas en ambos bandos. La atención está puesta en las consecuencias humanas, no en el ajuste de cuentas ideológico. La ambición temática del libro es evidente. Quiere hablar de infancia, de memoria, de ciencia, de identidad, de ética médica, de culpa y de herencia emocional. No siempre todas esas capas conviven con la misma solidez, pero esa ambición forma parte también de su valentía. Es precisamente en ese punto donde aparece uno de los elementos más problemáticos del texto, conviene decirlo. La subtrama relacionada con la búsqueda del llamado gen rojo, un RH excepcional, y la experimentación médica en España introduce una tensión interesante, pero también una grieta. Es difícil no pensar en los experimentos nazis, en figuras como Mengele y en el uso perverso de la ciencia al servicio de una ideología. El paralelismo está ahí, es evidente. Sin embargo, su traslado al contexto español resulta forzado. No existe constancia histórica sólida de una búsqueda sistemática de ese tipo en España, ni de una experimentación médica comparable en alcance y método. La idea funciona bien a nivel simbólico y narrativo, pero falla cuando se la observa con lupa histórica y científica. Este desajuste no invalida la novela, pero sí explica por qué algunos lectores pueden sentir una cierta distancia en el tramo final del relato.
La historia convence más cuando se mantiene en el terreno de lo emocional que cuando intenta apoyarse en una explicación científica cerrada. No rompe la novela, pero sí resiente, por momentos, la suspensión de incredulidad del lector informado. Aún así, el verdadero interés de Cuando el viento hable no está ahí. Desde una lectura psicológica, la novela está atravesada por el trauma temprano, la culpa del superviviente, el miedo aprendido y los mecanismos de adaptación. La imaginación, el dibujo, la memoria simbólica no aparecen como rasgos extravagantes ni como adornos literarios, sino como estrategias de regulación emocional. No es patología, es supervivencia. La protagonista no huye de la realidad, la traduce a un lenguaje que puede soportar, y ese proceso está tratado con una delicadeza notable. Hay escenas que parecen rozar el realismo mágico, pero quizá no sea exacto llamarlo así. No hay quiebres de la realidad, ni elementos sobrenaturales explícitos. Lo que hay es una percepción simbólica del mundo, una forma poética de mirar lo real cuando lo real duele demasiado. La novela utiliza con acierto los silencios, los objetos cargados de significado, los gestos mínimos, los diálogos contenidos. A veces, eso sí, la reiteración de ciertos símbolos y el exceso de lirismo en algunos pasajes ralentizan el avance más de lo necesario. La autora confía tanto en la imagen que en ocasiones le cuesta soltarla. Ese exceso puede leerse como una debilidad estilística, pero también como una seña de identidad. La novela no busca eficacia, sino permanencia. Cuando el viento hable es una novela que disfrutará especialmente quien lea despacio, quien valore la atmósfera y la introspección por encima del ritmo, quien se acerque a la historia con disposición a escuchar más que a resolver un enigma. No es una novela que prometa lo que no puede dar, y quizá por eso resulte más satisfactoria cuando se la lee desde el lugar adecuado. No es una lectura para quien busque acción constante, sino para quien quiera asomarse a lo que queda, cuando la guerra ha terminado y el daño sigue ahí. Es una novela hermosa e imperfecta, ambiciosa en lo emocional, irregular en lo histórico, pero honesta en su mirada. No pretende explicar la guerra, intenta comprender cómo se sobrevive a ella cuando ya ha pasado. Y en ese territorio frágil, íntimo y humano, la novela encuentra su verdad.